Bien, hermanos, pues hablábamos recapitulando acerca de la omnisciencia de Dios. Mencionábamos que era necesario explicarla con la autoridad de la Biblia, y en la Biblia encontrábamos características o rasgos que nos dan un pensamiento acerca de la omnisciencia de Dios. Y el primero era que Dios conocía los corazones. Dios conoce los corazones y que no hay nada que se le pueda escapar, pues Él lo conoce. Dios conoce lo más profundo del corazón humano. También hablábamos de que Dios conocía las circunstancias alrededor, por más insignificantes que parecieran. La Biblia mencionaba que aún Dios sabe cuando un pajarillo cae, y que conoce todo de la creación, cada cabello que nosotros tenemos. También la omnisciencia de Dios, hermanos, está relacionada a que Dios conoce el comienzo y el final de todo, pues Él lo creó. También hablábamos de que Dios no tuvo mentor. Nosotros aprendemos porque nos enseñan, pero Dios a nadie le enseñó. Dios decía Isaías 40:13, ¿quién puede dar consejo al Espíritu del Señor? Y también mencionábamos que Dios no se equivoca. En el Salmo 147:5, donde decía, grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. A medida de que nosotros aprendíamos y nos llenábamos de conocimiento, éramos capaces de poder equivocarnos. Sin embargo, Dios no, mis hermanos. Mis hermanos, la omnisciencia de Dios describe la infinita mente del Señor. Una mente que jamás será comprendida debido a nuestras limitaciones, a nuestras pequeñas limitaciones. Y esto debe de provocar en el hombre la constante humillación del hombre delante de aquel que conoce los rincones más oscuros de nuestra alma, aquellos que jamás conoceremos. Dios los conoce. Y eso debe de provocar en nosotros, mis hermanos. Conocer entonces los atributos de Dios debe de provocar un cambio en nuestra relación con Dios. Esto es lo que debe de provocar. Sí, podemos ir y enseñar y usar todas estas clases que estamos aprendiendo en el Instituto Bíblico Betania Online. Todo esto lo podemos llevar a la práctica en el ministerio. Y ir a dar clases y enseñar y servir a Dios si es bueno. Pero esto principalmente debe de provocar un cambio en nuestra relación con Dios. Es de cajón, esto debe de comenzar así. Por lo cual déjame hacerte algunas preguntas. La primera es ¿cómo afecta mi relación personal con Dios? ¿Cómo lo está haciendo? Si no lo está haciendo, haz una pausa, detente y examina y analiza si verdaderamente todo este conocimiento lo estás aprendiendo únicamente para tener un conocimiento extra, o si verdaderamente quieres tener una relación más íntima, más estrecha con Dios. La siguiente pregunta es ¿cómo cambia mi comprensión de Dios como resultado de comprender un poquito, la omnisciencia de Dios? ¿Cómo está cambiando mi comprensión de Dios? Esto, mis hermanos, es lo que debe de producir en nosotros el poder comprender un poquito algunos de los atributos de nuestro Dios. Y no solamente de esto, sino de cualquier otra clase o de predicaciones que podamos escuchar. Es necesario que lo primero que provoque en nosotros, en nuestras vidas, sea un cambio de actitud. Sea un acto de humillación en el cual podamos tener una relación más íntima y más estrecha con nuestro Dios. Ahora bien, mis hermanos, dentro el atributo de la omnisciencia de Dios, hay un problema, y este problema no es un problema que la doctrina, la sana doctrina, lo presente. Como vimos anteriormente, son muchas veces cuestiones errantes o muchas personas que están enojadas con Dios, o que en ocasiones son ateas, ni siquiera creen en Dios, presentan ese tipo de cuestionamientos, ese tipo de problemas, pero es necesario resolverlos. Y el problema dice así: la Biblia se contradice y menciona que Dios se equivoca. Y esto obviamente
no solo ataca el atributo de la omnisciencia de Dios, sino también de su soberanía. Sin embargo, hablando de la omnisciencia de Dios, mis hermanos, hay muchas personas que dicen, bueno, es que la Biblia contiene errores, y esta afirmación puede hacer que rasguemos nuestras vestiduras y que defendamos, ¿verdad?, duramente. La Biblia es clara y en su palabra dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, en Números capítulo 23, versículo 19, ¿verdad? Pero también dice en Santiago 1:17, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, ¿verdad? Dios es soberano, Dios es omnisciente y Dios no se equivoca. En Isaías 46:10 leemos donde dice, yo hago todo lo que deseo y mis planes se cumplen. Esos son los planes de Dios, el conocimiento y el poder de Dios. Pero aún así se presenta este problema. En Isaías 46:11 dice, he dicho lo que haría y lo cumpliré. Sin embargo, mis hermanos, nos encontramos muchas veces con pasajes que dicen, por ejemplo, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. En ese conocimiento que muchas veces podemos decir, bueno, es que si Dios sabía que el hombre iba a pecar, si Dios sabía que el hombre, y si Dios tenía ese conocimiento de que la humanidad le iba a fallar a Dios, ¿por qué Dios creó al hombre? Y muchas veces escuchamos este tipo de cuestionamientos y decimos, bueno, es que la Biblia dice que Dios se arrepintió. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 6 que se arrepintió Jehová. En el versículo 7 dice, y los raeré de la faz de la tierra, pues me arrepiento de haberlos hecho. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11, le dice Dios a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Ahora imagínate a un Dios que se refiere a uno de su creación, a Samuel, a un profeta, a uno de sus hijos, y le dice, oye Samuel, me pesa haber hecho a Saúl, me pesa haberlo puesto por rey. Tal vez este tipo de pasajes un poco difíciles de interpretar, podría decirse. Tal vez estos pasajes contradicen un poquito acerca de que Dios conoce todo y que hasta lo más insignificante lo conoce. Bueno, si Él lo conoce, entonces ¿por qué dejó que Saúl gobernara? Dentro de su soberanía sabemos que Él es perfecto, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver el atributo de la soberanía de Dios. Sin embargo, este problema no solo ataca a la soberanía de Dios, sino también al conocimiento de Dios, a ese conocimiento perfecto, eterno, vasto que Dios tiene. La respuesta, mis hermanos, es que al leer un pasaje en la Biblia siempre es necesario tomar el contexto. No veremos el contexto de cada uno de los mencionados de Génesis y de Isaías y de Samuel, donde se dice que a Dios le pesó y que se arrepintió y todo esto. Sin embargo, es necesario, ante este cuestionamiento, entender cuándo Dios está usando declaraciones condicionales. Declaraciones condicionales o declaraciones determinantes. Las declaraciones determinantes no son condicionales, es decir, no condicionales. Por ejemplo, y quiero poner un ejemplo, Dios prometió a David que de su linaje habría alguien en el trono para siempre. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, podemos leer esta historia. Y a pesar de que hubieron reyes que llegaron a practicar hechicería, como Manasés, por ejemplo, Dios mantuvo su promesa. Dios mantuvo la promesa con David. Sin embargo, en pasajes en los cuales se menciona a Dios arrepentirse, son considerados como antropopatismos. ¿Qué quiere decir un antropopatismo? Es decir, los antropopatismos son expresiones humanas para poder explicar una expresión divina. En contexto, en Génesis capítulo 6, donde dice Dios, y se arrepintió de haber hecho al hombre, se arrepintió pues le dolió en su corazón. Todo esto es un antropopatismo, un antropomorfismo, hablando de que Dios tiene un corazón porque Dios es espíritu, y un antropopatismo al decir que Dios se arrepintió. Explota la idea del dolor de Dios por el pecado del hombre. Esta es el énfasis que Génesis está hablando en el capítulo 6, al decir y se arrepintió Dios. Está explotando la idea para que el ser humano pueda comprender el dolor que Dios siente por el pecado del hombre. Mira a tu alrededor, y esta es una respuesta clarísima, mis hermanos, de que Dios no se arrepintió de haber creado al hombre literalmente, sino una expresión acerca del dolor en su corazón. Observa a tu alrededor y ve hoy en día cómo está la humanidad. Dios sabía de nuestra condición, hermanos. Si Dios salvó a este hombre, a Noé,
no fue porque dijo, es que Noé es puro y él va a tener toda una descendencia de hombres puros. No, Dios salvó a Noé por su gracia y por su misericordia. Sin embargo, este pasaje en la cuestión del arrepentimiento no está hablando literalmente de que Dios se arrepintió. En su soberanía Dios sabía que iba a pasar. Y Dios conocía, y la Biblia no se contradice en estos pasajes, es necesario entender el contexto. Si este pasaje hablara de un cambio de decisión, la humanidad ni siquiera existiría. Si este pasaje hablara de un cambio de decisión, la humanidad no existiría. La prueba de ello es que tú y yo seguimos con vida. Tú y yo, hombres pecaminosos, perversos, seguimos en el presente, viviendo, subsistiendo, a pesar de que le fallamos constantemente a Dios. Y observa el mundo como está, la maldad, los homicidios, los asesinatos, las perversiones, los abusos que hay en el mundo. Entonces Dios no se arrepintió de haber hecho al hombre. Si se hubiera arrepentido, hubiera erradicado de la faz de la tierra y hubiera hecho otro Adán y otra Eva y va de nuevo otra vez. Pero no estaba hablando acerca de que Dios se arrepintió. En su omnisciencia Dios lo sabía. Y pasajes que hablan así, específicamente, son pasajes, tenemos que entender si son pasajes condicionales o declaraciones determinantes a través de esto. Un ejemplo con David, como ya lo citamos, ¿verdad? Dios le dijo a David, en ti va a haber un reino eterno y de ti va a venir el Mesías y esto va a ser para siempre. Y entonces pecaban y reyes practicaban hechicería y quemaron a sus hijos y los partieron por la mitad y aún así Dios mantuvo íntegra su promesa. Y hay pasajes condicionales donde Dios le dice al pueblo, bueno, si haces esto va a haber bendición. Y entonces cuando el pueblo no lo hacía, entonces Dios aplicaba justicia y juicio santo. Y entonces no quería decir que, híjole, Dios se equivocó y el pueblo pecó y Dios se arrepintió y entonces los castigó. Hay pasajes donde se habla de acciones condicionales o declaraciones determinantes. Por lo tanto, mis hermanos, la Biblia no se contradice y Dios no se equivoca. En pasajes donde se habla acerca de la omnisciencia de Dios y se cita frases como es que la Biblia dice que Dios se arrepintió, que Dios le pesó, que Dios tuvo un arrepentimiento en su corazón por esto, por ejemplo como con Nínive. Todos estos rasgos de arrepentimiento son declaraciones ya sea condicionales o determinantes y es necesario entenderlas y es necesario estudiar el contexto de todo esto. Entonces, mis hermanos, aquí podemos terminar el atributo de la omnisciencia de Dios.